el domingo. Gracias a Dios, aquí estoy de nuevo. Ya, yo sé que algunos pensaron que me iba a quedar en el púlpito ahí, el último aliento. Ya, pero no, gracias a Dios, aquí estamos y siempre pidiéndole al Señor que nos dé salud, que es lo que yo creo que necesitamos. Todo lo demás es adicional, ¿ya? Adicional. Y aquí estamos, gracias a Dios. Hubo gente que me llamó de Estado, ¿ya? Para ver si todavía seguía. Sí, sí, aquí estoy. Entonces, saludos y gracias por llamar. Y también saber que hay un cuerpo que ora por el pastor. ¿Ya? Bueno, esa es la fe. ¿Sí? Vamos hoy día a ir ya mirando el penúltimo estudio. Imagínense, estamos en el penúltimo mes del año. Hoy día. Ya entramos ya al penúltimo mes del año y se viene el fin de año y estamos llegando a este tiempo en donde todo está de locos y especialmente ahora con todo esto que está pasando en la economía, ya con el dólar, que todos ahora están preocupados del dólar. Antes nadie se preocupaba del dólar, ahora todo que va para arriba, que va para abajo, que los políticos, que las coyunturas y todo lo demás. El asunto es que a veces eso nos roba la paz, a veces eso nos roba la paz y hoy día meditaba en eso y el Señor me ponía el pasaje de Isaías 26:3, donde Él dice que Él guardará en perfecta paz a los que en Él perseveran, pensando en Él. Entonces a veces gastamos demasiado tiempo pensando en lo que podría ocurrir cuando debiéramos aferrarnos y tener nuestra mente y nuestro fundamento en Cristo. Y Él nos dará esa paz que necesitamos. Pase lo que pase, podemos confiar en el Señor. Eso es por seguro. ¿Ya? Es por seguro. No confiemos en el hombre porque el hombre no puede hacer nada. Jeremías 17:5 dice que maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Israel puso su confianza en Egipto cuando Babilonia venía para llevar los cautivos y no sirvió, no sirvió. Para nosotros nuestra confianza debe estar en el Señor, en Él. Y Él nos va a dar la sabiduría para vivir, para administrar los recursos que tenemos y para hacerlo sabiamente y hacerlo con gozo y saber que Él está en control. Hoy día vamos a hablar de un tema bastante interesante por el hecho de que hay posturas con referencia a este tema, que es el milenio. Y cuando usted estudia la Biblia y va estudiando libro por libro, usted se encuentra que hay muchos pasajes que hablan acerca de esto. Especialmente cuando estudia usted el libro de Ezequiel. No vamos a alcanzar a mirar todos los pasajes, más de 400 pasajes, citas acerca de esto. Yo solo puse 322. No me dio chance de poner porque está enfermo. No me dio chance de ponerlo todo. Pero vamos a ir mirando algunas cosas porque lamentablemente hoy día hay mucha gente que diluye esto, ¿ya? Y no lo ve como algo importante, no relevante. En el libro de Ezequiel, si tú lees el libro de Ezequiel, si usted está tomando notas ahí en el libro de Ezequiel, todo el libro de Ezequiel nos da un registro de la participación de Dios, de cómo Dios va a actuar con Israel, cómo Dios va a actuar con el mundo y a través de estas visiones y revelaciones que este hombre, este profeta tuvo. Los primeros 3 capítulos habla del llamado y la comisión que Dios le da a Ezequiel. Luego los capítulos del 4 al 24 habla acerca del juicio de Dios sobre Judá, sobre Jerusalén, antes de la caída, del 4 al 24. Luego del 25 al 32 habla del futuro de algunas naciones gentiles, después de la caída de Jerusalén. Vea cómo se va moviendo el libro. Primero viene la comisión, primero viene el trato
que Dios tuvo con el profeta, luego el Señor le muestra lo que va a ocurrir con Judá, con Jerusalén, luego lo que va a pasar con los gentiles, y ahora del 33 al 39 habla de Israel, la restauración física de Israel a la tierra que Dios le prometió a ellos, pero también habla de una regeneración espiritual de Israel, del capítulo 33 al 39. Ahora, nosotros hemos visto parte de eso, pero hay parte que no se ha cumplido todavía. La restauración espiritual de Israel usted no la ha visto. Y no la va a ver todavía. Pero luego, después sigue hablando ahí, ya, del capítulo 40 al 48, y fíjese cómo viene trayendo este libro el orden. De este capítulo 40 al 48 nos lleva hacia el regreso de Cristo, ¿ya? Hacia su segunda venida, pero también nos lleva hacia el milenio, donde se va a establecer un templo en ese tiempo. No el templo que va a ser el anticristo, sino el templo que Dios va a mandar a construir. Y donde Israel por fin va a ocupar esa tierra prometida a Abraham. Ahora, todo eso usted no lo ha visto aún. Hay algunos, y de hecho, cuando hablamos del milenio, milenio quiere decir un periodo de 1000 años. ¿Ya? Y hay mucha gente, hay 3 opiniones con respecto acerca del milenio. Están aquellos que creen que sencillamente no hay milenio. No hay un milenio literal, ¿ya? Los amilenialistas. Ellos creen que no hay un milenio literal, que se ha ido desarrollando a través de la iglesia. Y uno de los pilares de esta enseñanza y de esta teología es el famoso San Agustín. San Agustín, aunque se introduce 120, 130 años antes de él, después San Agustín fue el que formó esto y tomó estos 1000 años como algo simbólico. De ahí la Iglesia Católica lo toma y de ahí la Iglesia Reformada lo toma, la gran mayoría, no todos. Muchos de ellos toman la enseñanza de este hombre, especialmente en un libro que él escribió que se llama La Ciudad de Dios. Y en este libro él desarrolla la idea de que no va a haber un reino literal, pero que el reino de Dios es visible a través de la iglesia. A través de la iglesia. Entonces, esto es lo que hizo este hombre y formó esta teología, esta posición teológica con respecto al milenio. Ahora también ellos estaban negando que el milenio iba a venir después de la segunda venida. Acuérdense, nosotros hemos estudiado eventos, el rapto, la tribulación, la segunda venida, el milenio. Ellos dicen que no va a haber esto, segunda venida. Entonces, va a ocurrir, según ellos, en los 2 periodos de tiempo entre la primera y segunda venida. Y hay una serie de datos que él da. Él dice que Cristo va a venir ya en el 650 antes de Cristo, porque él hizo el cálculo de su tiempo. Y decía que ahí se iba a cumplir el tiempo. Sabemos que Cristo no vino. ¿Ya? El problema es que hay algunos que le ponen bastante velitas a San Agustín, le tienen demasiada fe a su enseñanza, pero que lamentablemente es una enseñanza que desvió el cuerpo original de enseñanzas que la iglesia primitiva tenía. Y luego están los otros que se llaman postmilenianistas, ¿ya? Hablan acerca de que este milenio es algo que va a ocurrir, ¿ya? Que va a ser una edad dorada, una edad de prosperidad y dominio cristiano. O sea, para ellos va a ocurrir la segunda venida de Cristo después del milenio. ¿Ve? Después del milenio. Ahí es donde ellos dicen que va a ocurrir la segunda venida de Cristo. Y normalmente ellos interpretan todo en forma alegórica y no en la forma del método normal de interpretación literal, que generalmente se debe hacer con toda la escritura. Hoy día este movimiento se llama la teología del reino, aquellos que quieren establecer el reino aquí en la tierra. Y luego está
los premillennials. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre querer establecer el reino aquí en la tierra? Es una buena intención, pero no es lo que Dios llamó a hacer a la iglesia. Porque el reino vamos a ver que es Cristo el que lo va a establecer, no la iglesia. ¿Ya? Entonces, ese es el asunto. Entonces ellos piensan que a través de haciendo cosas vamos a lograr establecer el reino y apurar la venida del Señor. No va a ocurrir. Y luego está aquellos que creen ya en premilenial, que somos nosotros, ¿ya? Que habrá un reino literal de 1000 años aquí en la tierra. Y que antes de que se establezca el reino va a venir la segunda venida, donde Dios va a establecer su reino. Y esta segunda venida es Cristo viniendo a la tierra con su iglesia, que fue lo que nosotros miramos la semana pasada, la segunda venida. Y nosotros como iglesia somos pretribulacionistas y premileniales. Es lo que creemos. ¿Ya? Creemos que Jesús va a venir por su iglesia antes de la tribulación y que va a haber un tiempo de 7 años. Luego el Señor regresa por segunda vez a establecer su reino aquí en la tierra. Eso es lo que nosotros vemos a través de las Escrituras. Entonces, estas son las posiciones y lamentablemente, a pesar de que hay muchos pasajes bíblicos, lamentablemente hay personas que se cierran a esta realidad y tratan de alegorizar o de espiritualizar los pasajes que son claros en las Escrituras aquí. ¿Ya? Entonces está esta teología del reino que trata de decir que la iglesia es la que va a establecer el reino. No, la iglesia es parte del reino, pero no es el reino. Eso es diferente y Jesús lo deja claro. Y vamos a ver eso. Porque sin Cristo, físicamente no hay reino. Y esta fue la primera profecía que se da a María en Lucas 1. Y usted lo puede ver. La iglesia no trae el reino, sino que la iglesia regresa con Jesús a establecer la era del reino. Entonces, por eso hoy día hay algunos que dicen evangelismo mundial y misiones mundiales y todo lo demás. Está bien, pero eso no significa una conversión mundial. Usted no ve eso pasando ahorita. Usted no ve las almas corriendo a venir a recibir a Cristo Jesús. La razón es porque el evangelio no es universalmente aceptado. Y eso usted lo puede ver. ¿Ya? Es cosa de que usted usa la Biblia y ya inmediatamente lo atacan. Entonces, hay algunos que piensan que el evangelio debe ser predicado a todo el mundo antes de que Jesús regrese y se olvidan de pasajes como Apocalipsis 14:6, que dice que eso va a ocurrir, pero durante la tribulación. Y va a ser producto de la predicación de un ángel, con el evangelio eterno de Dios. Eso no lo va a completar la iglesia. Entonces, hay 3 áreas en las que vamos a mirar hoy día este tema en particular aquí. Primero, hay que entender que Israel es parte, tiene relación directa con el milenio. Eso es lo primero. Hay pactos que Dios hizo con Israel que no se han cumplido y que Dios se los dio a Israel para que se cumplieran, pero durante el milenio. Lo segundo es, ¿quién es la persona relevante durante este periodo, el milenio? Y vamos a ver que Cristo es la persona aquí. O sea, si no hay Cristo en el milenio, no hay milenio. Y lo tercero es el carácter espiritual de esta relación o de este milenio, que es espiritual, pero también vamos a ver que es físico. Que es físico. Entonces, primero miramos aquí el carácter con relación a las promesas, al pacto que Dios hizo con Israel. Yo les voy a dar algunos pasajes, no los vamos a leer todos, y es verdad, no los vamos a leer todos porque no nos va a dar tiempo. Pero fíjense, en Génesis, en capítulo 13, en versículo 14 y 15, dice, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde está hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia, y este es importante. ¿Por cuánto tiempo?
para siempre. Es una promesa que aún no se ha cumplido. Se va a cumplir, pero no se ha cumplido. Entonces, Abraham, o Dios hizo un pacto con Abraham con respecto a la tierra que aún no se ha cumplido. Un pacto que Dios hace en función de esta tierra y también de la descendencia que se va a cumplir en el milenio. Isaías 60:21 dice: tu pueblo, todos ellos serán justos para siempre, heredarán la tierra. Renuevos de mi plantío, obra de mis manos para glorificarme. ¿Cuándo ha ocurrido esto? Esto no ha ocurrido. Esto no ha ocurrido. El pueblo, todos ellos serán justos. Eso no ha ocurrido. Di que ellos siempre van a heredar la tierra. Eso todavía no ha ocurrido. Es algo que viene. La tierra y la gente van juntas. Usted no las puede separar. Dios le dio a Abraham, ¿ya?, y a su simiente esta tierra para siempre. O sea, sin pueblo de Israel, aunque haya tierra, pero si no hay simiente de Abraham, no se cumple el pacto. Pero nosotros vemos eso ahora cumplido, parte. Israel está ahí, pero no vemos a esta Israel que ha tomado el control de todo. Si usted veía el mapa de Israel, hoy día es mucho más pequeño, lo que era, y todavía le quieren quitar más aquí. Entonces, ¿Israel está en la tierra? Sí. ¿Ha poseído toda la tierra que Dios le prometió? No. Ni en los mejores días de Salomón lo hizo. Y no lo va a hacer hasta que el Señor regrese aquí. Entonces, el pueblo de Israel, los judíos, están esperando y buscando un reino terrenal. La iglesia del Señor debe estar esperando y buscando por uno celestial. Hay una diferencia ahí. Y Dios lo prometió. Y Dios le dice, cuando Él regrese va a establecer eso. Fíjate, en el libro de Levíticos, el capítulo 26, verso 42. Entonces, dice el Señor, yo me acordaré de mi pacto con Jacob y asimismo de mi pacto con Isaac. ¿Quiénes son estos? Estos son los descendientes de Abraham. Estos son del pueblo de Israel. Y también de mi pacto con Abraham me acordaré y haré memoria de la tierra. Persona y tierra. Ese pacto va junto. Esa promesa va junta para ellos. Y va a estar basado en qué aspecto? En el arrepentimiento. Cuando el pueblo de Israel se arrepienta y reconozca al Mesías, entonces va a ver que va a haber mucho de esto cumplido, ¿ya? El pacto que Dios hizo con Abraham se va a cumplir durante el milenio también. Fíjate en Isaías capítulo 2, versículos 1 al 3. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en los postreros de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrá a él todas las naciones y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿Cuándo se cumple esto? Esto no se ha cumplido. Esto no se ha cumplido, esto se va a cumplir durante el milenio. Zacarías 13, versículos 8 y 9, ¿ya?, donde dice ahí que acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderá, más la tercera quedará en ella. Eso va a ser durante la tribulación, pero hay una parte que va a quedar ahí. Y meteré, dice, en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. ¿Cuándo ha ocurrido? Eso no ha ocurrido. Eso va a ocurrir durante la tribulación. Ellos no han reconocido al Mesías. Y en Zacarías 13 está hablando del Mesías. Isaías 51:3. Hoy día yo creo que no se van a quedar dormidos apuntando. Isaías 51:3. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus aldeas y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallarán en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto durante el milenio. Entonces fíjense aquí, Israel, su posesión, su herencia, su bendición, está directamente relacionada con el cumplimiento de este pacto, con el cumplimiento de estas promesas.
Pero no solo eso, no solo con Abraham y la tierra, sino Dios hizo un pacto con David. En 2 de Samuel, en el capítulo 7, versículos 12 al 13. Y lo que vamos a leer aquí es algo que se cumplió en parte, pero no todo se ha cumplido. Porque fíjate lo que dice, y cuando tus días sean cumplidos, hablando el Señor por medio del profeta a David, duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, afirmará su reino. Y él edificará casa a mi nombre, está hablando Salomón, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y eso ya es algo que parece que, porque sabemos que Salomón después se perdió el reino, ¿ya? Se perdió el reino. Y yo le seré a él padre y él me será hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azotes de hijos de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será reafirmada tu casa. ¿Cuándo? En el futuro. En el futuro, dice. Y tu reino para siempre delante de tu rostro. Y tu trono será estable y otra vez eternamente. No hay trono en Israel, no hay rey en Israel. Eso va a cumplir, sí. Salomón lo cumplió, sí, a corto plazo. Pero el Mesías lo va a cumplir cuando él regrese por segunda vez aquí. Entonces la promesa aquí tiene que ver con un rey, la promesa que Dios le da a David, y tiene que ver con un trono. Tiene que ver con una casa real, la casa de David. Por eso al Mesías se le llamaba también como el hijo de David. Y eso va a cumplirse completamente durante el milenio. Isaías 11, versículo 1 y 2. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Quién es Isaí? El papá de David. Y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Esto cuándo se va a cumplir? Cristo vino, sí, todavía no está el reino, literalmente, pero se va a cumplir. Y de ahí es donde va a salir, de la línea. Romanos, el capítulo 1, versículos 4 en adelante, nos dice que Jesús es del linaje de la casa de David, ¿ya? Según la carne. Y esa promesa se va a cumplir aquí. Jeremías 23, versos 5 al 8. He aquí que viene el día, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre, con el cual le llamará Jehová de justicia, Jehová, justicia nuestra. Por tanto, de aquí vienen días, dice Jehová, en que no dirán más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel, de tierra del norte y de todas partes, a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. Esto se va a cumplir. Va a levantar el Señor otra vez. Pero aquí la referencia a Jehová, justicia nuestra, es Cristo Jesús. Es un título de Él, ¿ya? Él es nuestra justicia. Capítulo 34, versículo 23 de Ezequiel. Y levantaré sobre ellos a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Entonces fíjense aquí, un hijo de David reinará como rey. Y eso está basado en ese pacto, un descendiente de David. La genealogía de Jesús están ahí. Por eso él puede reclamar esto. Yo soy descendiente. Ya sea legal, ¿ya? O a través de la línea sanguínea. Y eso es lo que el Señor Jesús nunca dijo que no lo llamaran así, sino al contrario. Entonces, este pacto se va a cumplir en el milenio. El pacto eterno todavía no se cumple, ¿ya? Fíjate lo que dice en Génesis 17, versos 7 al 8.
y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios, y él de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Esta es la promesa que Dios le hace a Abraham. ¿Se acuerdan cuando viene la circuncisión y hace la circuncisión de toda familia? Dios le promete eso. Ese es el sello. Dice, y todo esto te lo voy a dar a tu descendencia. Esta tierra, toda la tierra de Canaán, iba a ser perpetua. Una heredad perpetua. Nadie te la va a quitar. Va a ser tuya. Ezequiel 16, 60. Entonces yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto sempiterno, eterno. ¿Dónde estaban ellos aquí? En cautividad en Babilonia. Y Él les promete, Él va a hacer ese pacto y los va a llevar y va a cumplir. Tendré memoria de mi pacto, dice. Y los voy a traer y va a ser un pacto eterno. Lo mismo dice en Ezequiel 36, verso 28 y 29. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os dará hambre. Entonces el Señor dice aquí, voy a hacer otra vez, que habiten otra vez en la tierra. Ustedes van a ser mi pueblo, yo voy a ser su Dios. Y voy a traer para ustedes todo lo que ustedes necesitan. Ezequiel 37, 26 también. Y Zacarías 10, 6 también habla de lo mismo. Fíjate, en Zacarías 10, 6 dice, porque yo fortaleceré la casa de Judá y guardaré la casa de José. ¿Ya? Israel está hablando. ¿Ya? Judá y José, todo Israel. Y los haré volver, porque de ellos tendré piedad, y serán como si no las hubiera desechado, porque yo soy Jehová su Dios y los oiré. Entonces, esto tiene que cumplirse. Pero esto no se ha cumplido. ¿Cuándo se va a cumplir? En el milenio. Tanto la tierra, tanto para la descendencia de Israel, tanto como el trono de David, el descendiente de David, todo eso se va a cumplir cuando el Señor regrese por segunda vez y establezca su reino aquí. Hay un hombre, bueno, ya no hay, pero ya se murió, ¿ya? Y él formó una secta, un coreano, Suyang Moon, ¿se llama? Y él hablaba que él era el Mesías, y su esposa ya era la que venían a completar la obra incompleta de Jesús. Es una iglesia de la unificación. Eso es lo que hacen los matrimonios en cantidad, en los estadios, donde se casan sin conocerse, ¿ya? Bueno, ellos, y eso es lo que él decía. Él decía que ellos son los padres verdaderos de la humanidad y que ellos son el cumplimiento de todas las profecías. Que Él es la segunda venida, o Él decía, yo soy el de la segunda venida. Ahora, ¿quién cree esto? Usted dice, hay cientos de personas que creen esto. Pero no es lo que la Biblia enseña aquí. No es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que va a haber un nuevo pacto. Y este pacto con Israel tiene que ver con un nuevo corazón. Tiene que ver con perdón de pecados. Tiene que ver con arrepentimiento. Tiene que ver con ser llenos del Espíritu Santo como nación, como nunca antes. Y eso va a ocurrir. En un día de estos el Señor va a venir por su iglesia y 7 años después el Señor va a venir a establecer su reino aquí. Jeremías 31, versículos 31 al 34. Deja claro esa promesa que el Señor hace. Hebreos también, capítulo 8, versículos del 8 al 13.
y muchos otros pasajes. Pero leamos lo que dice Jeremías 31, verso 31. Del 31 al 34, pero fíjate lo que dice en el 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Esto para la nación de Israel no se ha cumplido, para usted y para mí sí. Los creyentes, Dios nos da un corazón nuevo. Somos sus siervos. Pero para la nación, porque este pacto tiene que ver con Israel específicamente. Por eso dice, aquí vienen días en que haré un nuevo pacto. Dice el versículo 31, ¿con quién? Con la casa de Israel, con la casa de Judá. ¿Qué es Israel? Este pacto es lo que el Señor hizo y usted no lo ve todavía. No solo ahí, en Ezequiel 36, versos 25 al 28. Y Ezequiel estaba consciente de eso. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Y guardaréis mis pactos y los pongáis por obras y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Esto es lo que el Señor les está diciendo al pueblo de Israel. Eso aún no se ha cumplido. En el capítulo 37, en el verso 14, dice, y pondré mi espíritu en ustedes, en la nación de Israel. Y cuando yo haga eso, el Señor dice, van a vivir. Y haré que ustedes puedan vivir reposadamente en la tierra. Eso es el cumplimiento. Cuando aún no, porque usted no ve esto pasar. Porque ahí dice, y van a saber ustedes que yo soy Jehová, y me van a reconocer. Entonces, el problema es que aquellos que tienen a Israel como ya deshecho fuera del plan de Dios, entonces obviamente se confunden. Recuerde, Israel es la esposa de Dios. Es su esposa. ¿Ya? Y Dios no es como nosotros, que se anda divorciando y volviéndose a casar con cualquiera, otra vez. No. Gracias a Dios por eso, que no es así. No es así. Y vea lo que dice Oseas 2. Oseas 2, versículo 19-20. Donde el Señor va a traer a su esposa a Israel a pesar de que ha sido adúltera, de que ha tenido hijos fuera del matrimonio. La va a traer de vuelta. Y eso usted todavía no lo ve, se va a cumplir. Y te desposaré conmigo para siempre, dice el Señor, por medio del profeta. Oseas 2, versículo 19-20. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. La palabra ahí es amor constante, misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Durante el milenio. No ha ocurrido todavía. Pero el Señor ya se los prometió. Ustedes van a ser otra vez. Y vamos otra vez a cumplir. Esa promesa que yo les hice, cumpliré a ustedes. Y es en este tiempo en donde se va a cumplir lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 11. Durante este tiempo, versículos 26 al 29, donde dice que Dios salvará a su remanente, que está profetizado a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Ya lo hemos visto eso. Y en Romanos, el apóstol Pablo da capítulo 9 a Israel en el pasado, el capítulo 10 a Israel en el presente y el capítulo 11 a Israel en el futuro. Y lo que dice ahí en el versículo 26, luego
de capítulo 11, Romanos, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Cuando ellos vengan a Él, cuando ellos se arrepientan y reconozcan, bendito el que viene. Cuando ellos vean al Mesías y digan, ¿dónde te hiciste estas heridas? ¿Quién te las hizo? En la casa de mis amigos. Y dice que llorarán como llorar por el unigénito. Y es ahí en donde Israel será salvo, como está escrito. ¿Verdad? Vendrá de Sión el libertador, Sión, Israel, que apartará de Jacob la impiedad. Jacob, referencia a Israel. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Levítico decía que iba a venir arrepentimiento. Este cumplimiento no se podía hacer si no hay arrepentimiento, y eso va a ocurrir al final de la tribulación. Se van a arrepentir. Y yo quitaré sus pecados, y así como en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y en ese contexto está este versículo. Para Israel. Para Israel. Es en ese contexto. Entonces, el pacto de Israel en relación al milenio se va a cumplir, no se ha cumplido. Ahora veamos la persona de Cristo en el milenio. O sea, si estudiamos la Escritura y vemos el milenio, la Escritura es clara. No puede haber un reino teocrático o milenio sin la presencia personal de Jesucristo aquí. No puede. Personal. Sí está en todos nosotros, pero personal no lo puede haber. ¿Dónde está? No está. ¿Qué dice Isaías 9? Versículos 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Fíjate, y tendrá su reino paz y no tendrá límite, y sobre el reino y sobre el trono de David se sentará. No va a tener final. Sí. Va a ser. Porque cuando veamos esto, el milenio nos pega al estado eterno. Nos pasamos al estado eterno. Después de una revuelta que va a haber, viene el estado eterno. Juicio, trono blanco y la eternidad, que es lo que vamos a ver la próxima semana. Isaías 11:9. No hará mal ni dañará en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. ¿Cuándo va a ser eso? En el milenio. Nosotros la cantamos como si fuera ahorita. En la tierra cubre el conocimiento. Ahorita no. Si vemos, hay menos conocimiento de Dios, de Jesucristo, que antes. Pero en el milenio ya va a ser todo. Y ya no va a ser solamente, voy a ver si. No, ahí es. Lo tomas o lo tomas. Isaías 16:5. Dice, y se dispondrá el trono en misericordia, y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. ¿Quién? Dios, Jesucristo. Isaías 59:20. Y vendrá el Redentor a Sión, a Israel, a Jerusalén, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Pero eso no solo en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, en Mateo 19:28. Vea lo que Jesús le dice a los discípulos. Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Cuándo ha ocurrido eso? No ha ocurrido. ¿Cuándo va a ocurrir? En el milenio. En el reino de Dios. Por todos los nombres que se dan de Cristo en el Antiguo Testamento, ¿ya? Hablan acerca de que Él tiene el derecho
para gobernar. No hay nadie más que tenga derecho para gobernar. Él es el que tiene. Como hijo de Dios, como hijo de hombre, en la era del reino, Él es el que va a reinar, no otro. Nosotros vamos a estar ahí, pero Él es el que va a reinar. Él es el que va a reinar. Fíjate todos los títulos que se dan acerca de Jesús. Habla del renuevo. Renuevo, Isaías 4:2. Cuando habla ahí del renuevo de Jehová, se refiere a su deidad, a su carácter de Emmanuel, Dios con nosotros. En Isaías 11:1 habla del renuevo de David y se refiere al hecho de que no es solo Dios, sino que es el Mesías y que es del linaje según la carne, descendiente de David. En Zacarías 3:8 habla del renuevo de Jehová, su siervo, dice. Zacarías 3:8. Y habla de su humillación, habla de su obediencia hasta la muerte. Pero también en Zacarías 6:12-13, habla del varón cuyo nombre es el renuevo. Y ahí habla del carácter como el hijo de hombre. El último Adán, al que se refiere el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, verso 47. Entonces, Jehová de los ejércitos es otro nombre. Y tiene referencia a que Él es el capitán. Él es el jefe de los ejércitos de los cielos. Isaías 24:23. Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión, dice. También en Isaías 44:6. Jehová, justicia nuestra, es referencia al Mesías. ¿Y cuándo va a mostrar eso? En el milenio, así va a ser llamado. ¿No leímos eso en Jeremías? Y también está en Jeremías 23:6. Hablando acerca de que Judá será salvo. Israel habitará confiado y su nombre con el cual lo van a llamar será Jehová, justicia nuestra. ¿Cuándo va a ocurrir eso? En el milenio, no antes. Otros títulos que usted puede mirar, hay un montón, en el anciano de días, en Daniel 7:13, habla acerca de su carácter eterno. Cristo es eterno, porque es Dios. Habla también del nombre altísimo, Daniel 7:22 y 23. Habla de su omnipotencia. El Hijo de Dios, Isaías 9:6, en referencia a su deidad. Y muchos otros, la vara de Isaí, el Hijo del Hombre, el siervo, la piedra. Todos esos hablan en referencia al Mesías. Y todos esos nombres usted los va a ver durante el milenio. No solo eso, sino que dice que es rey, es juez. O sea, hay un montón a través de las Escrituras. O sea, Cristo es la figura relevante del milenio. Porque Él es el que va a reinar. En Isaías 59:20 dice que Él es el Redentor. Malaquías 4:2 nos dice que Él es el sol de justicia. En referencia a Cristo Jesús. Isaías 40 nos dice que Él es el pastor. Ahí está. Un montón. El mismo Jesús en los evangelios se presentó como el Mesías que regresaría por segunda vez a establecer su reino. ¿Se acuerdan ustedes en la parábola ahí en Mateo 13 de la cizaña y el trigo? Y que al final de los tiempos la palabra va a ser predicada y todo lo demás, pero hasta la segunda venida. Hasta la segunda venida. Satanás y sus enemigos van a estar ahí. Dice, no, esperen, al final voy a separar. No ahorita. Cuando regrese otra vez. Pero no solo eso, sino que el Señor también nos dice en Lucas 19 de esa parábola de la mina. De un hombre que fue a hacer negocios, dijo, voy y vuelvo, voy a recibir mi reino. Y voy a regresar y voy a arreglar con ustedes cuando regrese. Entre tanto, les dice, ¿qué queden haciéndose ustedes? Negociando, dice. Negocien mientras voy y vuelvo. Porque cuando regrese, voy a tomar en cuenta qué es lo que ustedes hicieron. Su fidelidad en cuanto a lo que yo les di para que hicieran. La consecuencia va a ser
bendición o van a ellos a recibir castigo. Castigo. Entonces Dios dice, yo voy a regresar y voy a establecer este reino aquí. La persona de Cristo va a inaugurar el milenio. No otro, no nosotros, no la iglesia. Por más que lamentablemente el pastor Warren quiera decir eso y quiera tratar de promover esto, es algo que a nosotros no nos va a tocar hacer. Vea lo que dice Apocalipsis 14, versos 6 y 7. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Eso va a ser durante la tribulación. Eso no ha ocurrido. Y diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El Evangelio. ¿De qué habla el Evangelio? ¿De quién habla el Evangelio? De Cristo Jesús. A Él deben adorar porque Él va a venir a establecer su reino. Es el ángel de Jehová, el ángel de Dios va a anunciar este Evangelio. Y es ahí donde Jesús va a venir y va a aparecer, como dice Apocalipsis 19 y capítulo 20 de Apocalipsis. Va a venir el Señor y va a establecer esta nueva era que ninguno de nosotros tiene la más mínima idea cómo va a ser en forma práctica. Tenemos nociones, pero ¿alguien ha visto la perfección, la justicia perfecta, la igualdad, el trabajo que no es una carga? Eso va a ser durante ese tiempo, porque va a estar el Señor ahí. ¿A qué viene el Señor? Primero viene a salvar a Israel, porque Israel está a punto de sucumbir. Y va a quitar su ceguera. Cuando quita su ceguera, va a venir y va a darles un nuevo corazón. Y ahí se va a cumplir otra vez Romanos 11, versículo 26. Y ellos van a ser salvos. Va a destruir a los ejércitos del anticristo, va a tomar al anticristo en esta batalla de Armagedón y al falso profeta y los va a lanzar al lago de fuego y azufre. Ahí. Y también va a juzgar a todas las naciones. Mateo 25. Y el juicio va a ser en referencia a cómo han sido con la nación de Israel. Cómo se comportaron ellos cuando el anticristo estaba reinando durante ese tiempo. Cómo se portaron con ellos. Y ahí van a ver algunas ovejas y otros cabritos. Unos a la derecha y otros a la izquierda. ¿Y qué les dice el Señor? Pasad al reino preparado para vosotros. Ahí en Mateo 25. Fíjese, en Mateo 25, 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha. ¿Quién es el rey? Cristo. Acuérdense, Mateo 24, Mateo 25, contexto, es Israel. No es la iglesia. Es Israel, ese es el contexto. Venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces, el rey dirá a los que están a su diestra, a los que van a pasar vivos al milenio, ustedes vengan a este reino que fue preparado desde antes de la fundación. O sea, no es algo que a Dios se le ocurrió. En Apocalipsis 19:20 nos dice ahí que la bestia, pero ahí sí, va a ser terrible, el falso profeta y todos los que recibieron su marca van a ser lanzados al lago de fuego o Gehenna. Apocalipsis 19:20. Dice que fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Así que si alguno de aquí, por alguna razón, se va a quedar, no tome la marca. Porque tomó la marca, ya no hay más. ¿Es posible que llegue al final? Sí, pero si llega al final vivo con la marca, va a ser lanzado al lago de fuego que arde con azufre. Ahorita el lago de fuego está vacío. Vacío. Los primeros habitantes de este lago va a ser el falso profeta y el anticristo. Ni siquiera Satanás, no. Satanás todavía no. Eso va a ocurrir todavía más adelante.
Jesús va a establecer su reino. Y ahí llegamos a Apocalipsis. Ya estamos llegando aquí a Apocalipsis. Ahora, fíjese, Apocalipsis 20. Versículos del 1 al 4. Y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, o sea, la misma persona. Y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo. Y lo encerró y puso un sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas decapitados por causa del testimonio de Jesús, y por las palabras de Dios, las que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca, vea, no adoraron a la bestia ni a su imagen, no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, vea, el anticristo y el falso profeta van a ser lanzados allá al lado de fuego. Satanás va a ser atado con una cadena, ¿ya? Grande, dicen algunos, muy larga, dicen, ¿ya? Para el concepto que algunos tienen, que supuestamente estamos en el milenio, bueno, tiene una cadena demasiado larga este hombre, ¿ya? Porque vea como usted ve el mundo mejor, es peor. Va a ser atado, ya no va a haber la presencia de Satanás en ese tiempo, pero va a haber gente de carne y hueso. No nosotros, porque nosotros vamos a tener un cuerpo glorificado, ya no vamos a tener problema con el pecado. Pero esta gente de carne y hueso que va a entrar al milenio, van a tener hijos. Y los hijos de esto, porque acuérdense, son 1000 años, ¿ya? ¿Cuántos hijos usted dice que van a vivir? El niño, si muere a 100 años, se va a decir, wow, imagínense, vamos a vivir como la edad de los primeros 5 capítulos o 6 capítulos de Génesis. Un montón. La gente, nosotros vamos a ir forever, en el cuerpo glorificado. Y van a tener hijos e hijos. Y estos van a tener que recibir a Jesús y aceptar a Jesús. Porque luego Satanás dice que va a ser suelto y va a salir a engañar. ¿A quiénes va a engañar? A la iglesia no la puede engañar porque está en un cuerpo glorificado. A los que están vivos. A los que entraron en el juicio de las naciones y el Señor les dijo, venid benditos, pasad al reino que fue preparado para ustedes. Esos se van a multiplicar y van a llenar la tierra otra vez. Y vamos a ver que a veces el problema no es el problema es el corazón del hombre. El problema del hombre no está aquí. Porque si estuviera aquí, con tanto psicólogo que hay, ya se habría arreglado todo esto. ¿Por qué no se arregla? Porque el problema del hombre está en su corazón. Ahí es donde está. Y el Señor va a establecer este reino. Por varias razones. Una, lo que dice Apocalipsis 19:16, para mostrar que Él es el legítimo rey de este reino. Nadie más. ¿Ya? Aslan. Él es el león. Viene a reinar. Nadie más. Él es el único. Rey de reyes y Señor de señores. Para defender su carácter. Él dijo que Él no es hombre para que mienta. Y Él sí dijo que iba a hacerlo, lo va a hacer. Números 23:19, Hebreos 6:18 y Tito 1:2. Dice que Él no es hombre para mentir. El cual es Dios, dice Pablo, quien no miente. Y Él lo prometió y Él lo va a cumplir. Y para establecer un gobierno perfecto, no casi, no, perfecto en la tierra, en su propia persona, Él mismo. Isaías 2, del 1 al 4 que ya leímos. Y nos falta algo. ¿Y la tierra qué? Para redimir la tierra. Romanos 8, verso 22 al 23. La tierra, y la tierra en general, no solo la tierra de Israel. Dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora.
Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las premisas del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. Lo mismo que la tierra, esperando la adopción, dice, la redención de nuestros cuerpos. Y la tierra, la redención, volver otra vez a su estado original. Y es en ese tiempo el que el Señor va a establecer este pacto eterno, este pacto final con el pueblo de Israel. Y por último, mostrar la evidencia de lo malvado que es el corazón del hombre. Porque al final, a pesar de que tuvieron el reino perfecto, Satanás va a ser suelto y van a ser engañados. Y van a seguir a Satanás, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis, versículos 6 al 10 del capítulo 20. Y van a irse en contra de Dios. ¿Qué quiere el hombre? El hombre quiere establecer la paz mundial. Hay uno que hizo una campaña desde el 73 y dijo, yo voy a descubrir y establecer la paz. Se volvió un gurú. A los 12 años dijo eso. A los 13 años, en el 73, se hizo una gran evento en uno de esos grandes estadios y comenzó con eso. Que él iba a establecer paz. No hemos visto paz. La nueva era, el New Age, desde eso comenzó. El problema es que hay hombres, como dije, Rick Warren está en esta misma carrera. Piensa que con sus predicciones y programas similares va a liberar al mundo de la pobreza y del SIDA. ¿Qué dijo Jesús de los pobres? Bueno, él sabe más que Jesús entonces. Sabe algo que nosotros no sabemos. ¿Ya? Es lo que va a ocurrir. Entonces, ¿qué pasa durante el milenio? Cuando estemos en el milenio, no va a estar la influencia de Satanás durante el milenio. Va a estar atado. Los santos durante el milenio van a reinar con Jesús. Aquellos de la tribulación. Aquellos que entraron en carne y hueso van a tener que, en su libre albedrío, buscar el perdón y arrepentirse delante de Dios. Es lo que dice Apocalipsis, versículos 7 y 8 del capítulo 20. Es lo que va a ocurrir. ¿Y cuánto va a durar el milenio? Si usted lee los versículos del capítulo 20, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del capítulo 20, ¿qué dice ahí? 1000 años, 1000 años, 1000 años. ¿Cuántos son 1000 años? ¿1000 años? ¿Para qué? Si aparece ahí tantas veces, ahí está. Aquí. Parece obvio, pero hay gente que no lo cree. Y hace esta interpretación figurativa. ¿Ya? Figurativa. Y va a ser un reino de justicia. ¿Quiere justicia usted? No la va a tener aquí. No la va a tener aquí en la tierra. ¿Dónde la va a tener? Cuando el Señor venga. El hombre busca justicia aquí, no la puede tener. Por más que traten, no va a tener. Y para que haya justicia, usted necesita un sumo sacerdote, un rey justo. ¿Quién es este? Cristo Jesús. Él lo va a hacer. Él es el rey justo. Y solo los justos entrarán en este reino. Un reino de obediencia como ningún otro. Acuérdense, el plan original, que el hombre obedeciera. ¿Qué ocurrió? Pecó. Bueno, cuando esté el Señor, que es el cumplimiento, ya de acuerdo a lo que nos dice Romanos 5, el último Adán, Él va a cumplir. Va a ser obediencia completa. Y todos van a tener que obedecer. Va a haber un nuevo corazón, un nuevo mente y el Espíritu morando en nuestra gente. El Espíritu Santo va a ser derramado sobre la gente durante este tiempo como nunca antes. Como nunca antes. Eso va a ocurrir ahí. Ahí recién se va a cumplir ese conocimiento universal que se habla del Señor. Porque la ignorancia va a ser quitada de la gente. Apocalipsis 2:27, Isaías 11:9. Pero también va a ser un reino de santidad. Santidad. Es lo que va a haber.
Él es santo y todo lo que Él va a hacer es santo. Todos los que lleguen ahí a Sion serán llamados santos, dice Isaías 35, 8 al 10. Santo. Casa santa, monte santo, el templo santo, todo, porque Él es santo. Santidad de Jehová, es lo que dice Zacarías 14. Santidad de Jehová, el versículos 20 al 21. Va a estar grabado en las campanillas de los caballos, dice, santidad de Jehová. ¿Qué dice en la mitra ahí, en el gorro del sumo sacerdote? Santidad de Jehová. Él va a establecer este reino santo y también va a ser reino verdadero, de verdad, no de engaño. ¿Por qué puede ser así? Porque Él es la verdad. Juan 14:6. Entonces Él va a establecer esto. No va a haber una manifestación mayor de la verdad que en el tiempo del milenio. Durante este tiempo. Un Dios de verdad, un Dios de justicia. Ciudad de verdad. Y si hemos hablado del Espíritu Santo, no va a haber más plenitud del Espíritu Santo que en ese tiempo. Se va a cumplir Joel, el capítulo 2, versículos 28 y 29. Comenzó con Pentecostés, pero se va a cumplir por completo en el milenio. No va a haber, porque una manifestación más grande del Espíritu Santo que en ese tiempo. ¿Quién hace posible la era del reino? El Espíritu Santo. No son las habilidades de los hombres, es el Espíritu Santo de Dios. La obra del Espíritu Santo va a ser más abundante y tendrá mayor manifestación en los creyentes, de los que estén ahí, que en ningún otro tiempo de la historia de la Escritura. Jeremías 31, 33. Va a ser durante ese tiempo. Ezequiel 37, 27. Entonces, ¿cuánta paz hemos tenido durante toda esta época que ha existido esta humanidad? 13 años de paz. Por cada cierto tiempo. Más o menos. Dicen algunos aquí. 100 años de guerra, 13 de paz. Entonces, ¿cuándo va a haber verdadera paz? Cuando venga el príncipe de paz. Entonces nada va a cambiar. Esto no lo va a cambiar el hombre, esto lo va a cambiar el Señor. La tierra va a ser removida de su estado en el que está, caído al estado original con el cual Dios lo creó. Isaías 11, versículos 6 al 9 dice que el lobo va a estar ahí con el cordero y el león con el niño y nada de eso va a afectarlo. ¿Cuándo se va a quitar la enfermedad? Durante ese tiempo. No va a haber más enfermedad. ¿Va a vivir la gente por mucho tiempo? Sí, va a vivir por mucho tiempo. ¿Se va a eliminar la muerte? No totalmente. Va a haber muerte. Va a haber muerte. Y muchas veces va a ser por juicio de Dios. Durante ese tiempo. Y los que viven ahí, obviamente con cuerpos naturales, carnales, que entraron ahí, de carne y hueso, son los que van a morir. Trato justo, trabajo justo, completo, todo va a ser durante ese tiempo. Isaías 65, versículos 21 a 23. La gente va a trabajar y feliz. No va a edificar algo para que otro lo habite. Como ahorita, usted ve que la gente edifica para que otros vivan por él. No, ya no va a ser necesario eso. Usted va a poder hacer su propia casita, su propia chozón, y usted va a poder vivir ahí. Entonces, esto es parte de lo que nosotros vemos en las Escrituras. Israel en relación con el milenio. No puede separarlo, eso nos ha cumplido. La persona de Cristo con relación al milenio. Cristo es la persona principal en el milenio. Sin Cristo, físicamente ahí, no hay milenio. Y el carácter en relación al milenio, espiritual, obediencia, santidad, justicia, verdad. Todo eso es lo que va a ocurrir durante esos 1000 años. Para que eso ocurra, primero la iglesia tiene que irse. Tribulación, el Señor regresa y el milenio. Y después de esto, ¿qué? La eternidad. Y es lo que vamos a estudiar la próxima semana. ¿Qué nos dice la Escritura sobre eso? ¿Cómo hacer eso? La eternidad.
el estado eterno que el Señor tiene para nosotros. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Agradecemos, Señor, por lo que tú nos das. Por medio de ella nos enseñas. Y nos muestra, Señor, que realmente lo mejor está por venir para los que somos tus hijos. Pero también nos enseña, Señor, que aquellos que no te conocen todavía vienen tiempos difíciles para ellos. Oramos, Señor, y te pedimos que nos ayudes para hacer luz, para hacer sal, para poder llevar tu evangelio a otros, para que puedan también ser parte de todas estas bendiciones que tú tienes para nosotros, Señor, de las que tú nos enseñas en tu palabra. Ayúdanos, Señor. Oramos y pedimos, Señor, que nos cuides, que continúes tú esa obra que has comenzado en nosotros, que nos sanes por completo y que nos des, Señor, la sabiduría para vivir en el tiempo en el que estamos, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor, un mover y movimiento fresco, genuino, real en nuestros corazones, Señor. Que seas tú, Señor, guiándonos en todo, dándonos discernimiento y por sobre todo, Señor, que nos estés dando, Señor, autoridad que viene de ti, Señor, no de nosotros, no de lo que hacemos o lo que creemos que somos, sino de ti, de tu Espíritu Santo, Señor, para ser tus testigos, proclamar tu verdad en amor. Oramos, Señor, y te pedimos tu bendición. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.